Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La Dama del Lago contra los dioses antiguos. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama Choirén el incinerador. En el fortín elevado sobre la puerta oeste de la empalizada de la ciudad de Tara, el alto rey de Eriu, Cormac Mac Airt, paseaba nervioso, con las manos enlazadas a la espalda, mientras el caudillo de la Fiana, Gol Mac Morna, lo observaba frunciendo la ceja sobre su único ojo sano, para después desviar la vista hacia sus capitanes, quienes no respondían, sino con semblantes impasibles que revelaban su desconcierto. Era el día del Samaín, y para aquella fecha se esperaba un suceso terrible, motivo por el cual el alto rey había congregado a la Fiana en pleno y había ordenado evacuar la villa a todos aquellos que no pudiesen luchar. Sin embargo, las horas pasaban, ya había caído la noche y nada había ocurrido. Y fue justo en el momento en que el monarca abrió los labios con la intención de discutir la situación con el Rai Fei Nid, cuando un sordo retumbar se extendió por toda la villa, tan intenso que hizo tabletear los maderos de la empalizada, unos contra otros, hasta tal punto que parecía que toda la estructura fuera a desarmarse. Y casi de inmediato, de la torre de vigía junto al río, al sur de la población, brotó una miríada de estelas luminosas que ascendían en el cielo, dispersándose en abanico para luego caer mansamente y sin ruido alguno, ni un silbido, ni un chisporroteo. Mas el mudo espectáculo duró solo hasta que las estelas tocaron el suelo. Entonces fue como si cada una de ellas estallara con el estruendo y la furia de un volcán, de tal modo que por unos instantes se hizo de día en Tara. Cuando aquellos fogonazos se apagaron, toda la villa quedó iluminada por el vacilante resplandor rojizo de las llamas que comenzaban a devorar los edificios vacíos. Y entre el ardiente caos que empezaba a adueñarse del lugar, sobre la torre sur se adivinaba una alta silueta cuya negrura contrastaba incluso con la oscuridad que la rodeaba. El incinerador había regresado para ejecutar su siniestra maldición. Era aquel un conflicto que se remontaba tiempo atrás, a los días del padre de Finn, Cumjail Mac Tremor, ya fuese por el designio de los dioses o por el simple capricho de los humanos. Ocurrió que el entonces joven líder de los Vaisné vino a enredarse con un amorío, con quien menos le convenía,
la hija del principal consejero del clan rival, el cual no era un Morna, ni tampoco un hombre común, sino un poderoso druida a quien llamaban Toiren, el Oscuro, por estar versado en cierta clase de artes mágicas peligrosas que la mayoría de sus pares preferían evitar. Cuando Toiren supo que su hija había contraído matrimonio en secreto con el joven Kumjail, el conflicto entre ambos clanes pasó a ser para él una cuestión muy personal. Así, durante la gran batalla entre los Vaisne y los Morna, los primeros quedaron fatalmente acorralados en el estrecho desfiladero de Torgol, donde un hechizo del druida hizo caer sobre ellos una lluvia de rocas que sepultó a la mayoría de los guerreros. Kumjail, que sobrevivió a la avalancha, logró aún enfrentarse a Gol y reventarle un ojo antes de morir decapitado, avasallado por una hueste muy superior, más como si los dioses se divirtieran torciendo los caminos de los humanos. Resultó que Kumjail ya había plantado su simiente en el vientre de su esposa antes de morir. Por desgracia, la hija de Toiren no sobrevivió al parto, pero cuando con el pasar de los años el valeroso vástago Fin Mac Culjail vengó la muerte de su padre y los Morna accedieron a una tregua, el druida oscuro enfureció hasta tal punto que pronunció una maldición contra ambos clanes. Regresaría en el Samaín para extender un océano de fuego por las calles de la ciudad de Tara hasta que no quedara piedra sobre piedra. Sin embargo, durante años nada sucedió. Los Vaisne y los Morna concluyeron entonces que, encendido por la cólera, Toiren había pronunciado un juramento que no podía cumplir, pues sabía que ni siquiera su magia oscura bastaba para enfrentarse en solitario al grueso de las fuerzas de Eriu, hasta que años después, cuando ya nadie esperaba su regreso, el oscuro reapareció para cumplir su juramento. Al amanecer del día del Samaín, se erigió sobre la bóveda del palacio del alto rey, presentándose como el incinerador, y con los gestos de sus manos lanzó unas serpientes de fuego que envolvieron en llamas a buena parte de los edificios de la ciudad. Nadie pudo oponerse a él, pues contaba además con la ayuda de un instrumento diabólico, una arpa mágica cuyos sonidos, arrancados por el viento, dejaban en un trance de inconsciencia a quienes los escuchaban. Mas el incinerador aún deseaba prolongar el sufrimiento de las gentes de Tara. En lugar de arrasar toda la ciudad, anunció que regresaría al año siguiente para poner fin a lo que había comenzado. Esta historia se la narró Fin a Sab después del encuentro con sus amigos, y grande fue el pesar de la mujer al escucharla, pues conocía lo bastante bien la nobleza de corazón de su anfitrión y protector para comprender que, dada la raíz familiar de aquel conflicto, el líder de los Vaisne se dejaría la piel en la defensa de Tara
si el empeño le exigía tal sacrificio. Mas entonces pensó que tal vez podría hacer algo por él. Cuando el druida oscuro inició su ataque incinerador, Finn y los suyos se hallaban apostados sobre la techumbre del palacio, el lugar más elevado de la villa. Cailté y Diarmait habían mirado intrigados a su capitán, ya que portaba una lanza que nunca antes habían visto, de asta corta y gruesa para un agarre firme, con una voluminosa cabeza en forma de pluma y con 4 filos en sección de cruz. Parecía sin duda un arma portentosa, manejable y letal. En otras circunstancias le habrían preguntado por ella, pero no era el momento. Tan pronto como las ráfagas incendiarias de Toirén comenzaron a caer sobre Tara, el jefe de los Baisné no vaciló un momento en entregarse a la misión que se había arrogado. Con un potente grito, empuñando su lanza en alto, tomó la escalerilla que descendía al suelo desde la techumbre y sus hombres lo siguieron como uno solo. A los pies del palacio los aguardaba un contingente mayor de su clan. En total se había reunido allí en torno a un centenar de guerreros y todos ellos corrieron detrás de su jefe por las callejuelas que conducían a la torre vigía del sur. Entre las llamas que crecían y bailaban sobre los tejados, en aquella peculiar batalla no había varios frentes que cubrir, ni necesidad alguna de desplegarse, ya que el enemigo era uno solo, y nada podían hacer los hombres para evitar que el diluvio de fuego se derramara sobre la población, sino solo buscar presurosamente un camino franco hacia su objetivo y eludir los rayos que caían desde lo alto, ahora en forma de flamígeras serpientes zigzagueantes que hendían el aire a su paso como cuchillos candentes, cortando en dos las construcciones con tal potencia que incluso había en el suelo por debajo de ellas. Al fin, la columna liderada por el jefe de los Baisné se aproximó hasta una esquina, a cuya vuelta descendía el camino directo a la torre. Ahí Finn detuvo a los suyos y dispuso entonces que el grueso de los hombres tomara el callejón que corría paralelo a la empalizada para cruzar la puerta sur y llegar a la torre desde el río, a espaldas del incinerador. Pidió a Cailté y a Diarmair que lo acompañaran, junto con apenas una docena de hombres. Los dos camaradas de Finn cruzaron una mirada sin alcanzar a comprender cuál era el plan, pues un ataque directo a cara descubierta con un contrincante tan menguado equivalía a un suicidio y a una rápida derrota. Vencer al druida no es cuestión de número. Confiad en mí, los tranquilizó. Hasta la muerte, confirmó Cailté. En cuanto los dos grupos se hubieron separado, Finn dijo a sus dos amigos que aguardaran
detrás de la esquina, a cubierto, y les precisó que él les haría una seña cuando fuese el momento de que corrieran a apoyarlo. Dicho esto, salió en solitario y comenzó a caminar lentamente hacia la figura del incinerador, que, erguida sobre la torre, continuaba dispersando sus andanadas incendiarias por toda la ciudad. Incinerador, gritó el hijo de Cumjail, aquí me tienes, es mi sangre la que buscas. Deja en paz esta ciudad y a sus gentes, que nada te han hecho. El druida detuvo por un momento la emanación de sus rayos de fuego. Su negra cabeza encapuchada se giró hacia el recién llegado, mas su inesperada respuesta fue una carcajada mordaz. ¿En verdad piensas que eres tan importante, hombrecillo? Voceó desdeñoso. ¿Que todo esto es por ti? Tu relevancia en esta historia ya escrita no estriba sino en el detalle menor de que mataste a mi hija. No, tú la mataste, lo provocó Finn. Cuentan que ella se dejó consumir tras la muerte de su esposo, y eso ocurrió por causa tuya. Solo se agarró a la vida lo suficiente para traerme al mundo. Y si tú no sientes el menor afán por vengar a tu hija, yo sí deseo vengar a mi madre. Lucha conmigo. Sí, por supuesto que lucharé contigo, hijo de Cumjail, dijo el druida oscuro, pero yo elijo mis armas. Elevando las manos al cielo, pronunció una breve letanía en la antigua y secreta lengua de la magia. Al momento, en la negrura detrás de él, comenzó a materializarse la silueta de aquella arpa maléfica, al tiempo que un hálito de brisa se levantaba desde el suelo y recorría la calle, arrastrando a su paso una oleada de ceniza y pavesas encendidas que taponeaba la nariz y cegaba los ojos. La corriente de aire tardó solo unos instantes de trepar por la estructura de la atalaya, y de las cuerdas del instrumento empezó a brotar una horrorísima confusión de notas ascendentes y descendentes, al mismo tiempo, que repugnaba al oído hasta la náusea y se introducía a través de la piel, haciendo temblar la carne y los huesos. Mas fue un ruido diferente el que Finn oyó entonces a su espalda. Al girar la cabeza, descubrió que sus amigos y el puñado de guerreros apostados tras la esquina habían abandonado su escondite sin esperar la señal, y que ahora todos ellos corrían calle abajo para unirse con él. No, aún no. Trató de detenerlos, mas fue inútil. Sobre todo, los presentes ya empezaban a ejercer su influjo la abominable música del arpa, cuyo efecto se hincaba con una suerte de vértigo, la sensación de flotar sobre el suelo perdiendo la noción de arriba y abajo, para después entupir la mente como si un pozo se llenara con un aluvión de tierra, hasta que finalmente los hombres caían desmayados sin poder siquiera amortiguar el golpe con las manos. Sintiendo ya el vértigo, Finn se apresuró a esgrimir la lanza ante sí, tal y como ella
le había enseñado, con la punta en alto, oponiendo a la fuente del sonido los filos cruzados, y de repente el vértigo se desvaneció en su interior y de nuevo recuperó la sensación de tener la cabeza sobre los hombros y los pies firmemente afianzados en el suelo. Pleno de admiración ante aquel prodigio, sonrió para sus adentros. Fuera quien fuese realmente la misteriosa mujer que los dioses habían traído hasta él, su magia era tan poderosa que rivalizaba con la del mismísimo Toinen el Oscuro. Volvió la vista atrás. Cailté, Diarmaid y el resto de los hombres yacían en el suelo desmayados. Era mejor así, pensó Finn. En realidad, la seña era una simple artimaña para que permanecieran a cubierto, como tampoco pretendía contar con el grueso de la hueste que había enviado hacia la puerta sur. Su único propósito había sido mantenerlos cerca del agua para protegerse del acoso del fuego. Desde el principio había asumido que aquella era su batalla, y dado que era probable que todas las fuerzas de la Fiana hubieran caído ya bajo el encantamiento del arpa, había llegado el momento del combate. Solamente el druida oscuro y él. Desde lo alto de la torre, el hechicero constató con incredulidad que el hijo de Kumjail parecía protegido del trance de la música. Peculiar, se dijo, pues aunque existían hechizos para repeler el influjo del arpa, su conocimiento no estaba al alcance de un simple guerrero humano. Con la lanza firmemente en ristre, Finn prosiguió su andadura hacia la torre. Los filos del arma parecieron cortar y desviar el sonido ante él, pero no sin una notable resistencia, y por ello advertía que le costaba caminar como si avanzara a través del agua. Sin embargo, y aunque el objeto mágico que la prodigiosa Sab le había entregado resultaba providencial, aquel era solo el primer paso. Aún era largo el camino hacia la victoria, pues el druida manejaba armas infinitamente más poderosas que las del guerrero. Era un hombre, sí, mas no un hombre como los demás. Si bien era improbable que Toiraine fuese un enemigo a la altura del líder de los Vaisné, empuñando una espada o una lanza, tenía a su disposición recursos sobrados para evitar una lucha cuerpo a cuerpo, y por su parte, Finn ya no contaba con más ayuda que la de sus propios músculos para oponerse a la brujería de su adversario. Cuando el incinerador comenzó a lanzar sobre él las quebradas serpientes llameantes que brotaban de la punta de sus dedos, el guerrero solo podía tratar de esquivarlas, moverse a un lado y al otro mientras continuaba avanzando hacia los pies de la torre. Pero contra la densa cortina invisible de la música, cada movimiento le exigía un esfuerzo agotador, y apenas tenía tiempo de reacción para eludir el impacto de los rayos, mientras las llamas se extendían a su alrededor sin dejarle casi un hueco libre por el que salvar la cada vez más escasa distancia que lo separaba de la torre. Estudiando su objetivo, comprendió que la única opción sensata era cobijarse
bajo la propia estructura entre los maderos que la soportaban, ya que el druida no podría arrojar su fuego ahí sin ponerse en peligro a sí mismo. Así, con un último embate de fuerzas de sus ya extenuadas piernas, saltó para dejarse caer al suelo y rodar hasta deslizarse bajo el entramado de troncos que sostenía la torre. Ahí quedó tendido por unos momentos, jadeante, pugnando por recobrar el resuello. Se percató entonces de que sus mangas estaban abrasadas, tenía quemaduras en los brazos. En la vorágine de su ansia por encontrar cobijo entre el ardiente infierno que lo rodeaba, no había sentido el mordisco de las llamaradas. ¿Qué es lo que pretendes? La voz del druida resonó desde la plataforma que coronaba la torre. ¿Crees que triunfarás donde Cumjail fracasó? ¿Crees que tus trucos infantiles van a bastarte contra mi poder? Finn no respondió, mas aquellas preguntas lo complacieron, pues sabía que Toire estaba contrariado, que no comprendía por qué la música no hacía efecto en él. Apoyándose en los maderos para erguirse sobre sus pies, sintió que el vigor regresaba a sus músculos y comenzó a trepar por el andamiaje. A su alrededor, el océano de fuego que el incinerador había desatado se extendía consumiendo buena parte de la villa, pero ya no se divisaban nuevas estelas cruzando el cielo, señal que estaba concentrado en repeler su ataque, señal de que no las tenía todas consigo. Durante la escalada, el guerrero tardó apenas unos momentos a decidir cuál debía ser su siguiente movimiento, y tan pronto como pudo posar una de sus manos sobre el entablado donde se hallaba su enemigo, se apoyó en ella para aupar parte de su cuerpo y arrojar el venablo con toda la potencia de su brazo, mas no contra Toirén, pues sabía no sólo que el druida dispondría sin duda de un modo de detener o desviar la lanza, sino además que él se arriesgaba a perder un arma tan porosa. En su lugar, apuntó el arpa, y tal como había esperado, el impacto de la gruesa cabeza del proyectil despedazó el marco del instrumento, al tiempo que las cuerdas saltaban rotas con un último tañido para quedar definitivamente mudas. La amenaza de la música quedó sofocada, y la consternación del hechicero ante ello fue del todo evidente, pues de inmediato prorrumpió en un rugido de rabia al tiempo que lanzaba una copiosa ráfaga flameante contra Finn, quien pudo ponerse a salvo colgándose de nuevo de la plataforma, con lo que el rayo sobrevoló su cabeza sin siquiera rozarlo para estrellarse contra el suelo. Mas, por infortunio, ahí terminaba todo cuanto el guerrero había previsto. A partir de ese momento, no veía otro modo de continuar la lucha, sino encaramarse al entablado y enfrentarse cara a cara con el druida oscuro. Aún llevaba su fiel espada envainada en la funda detrás de su hombro. Con todo, no veía el modo de alzarse sobre la plataforma, ponerse en pie, desenfundar su acero y saltar sobre el druida antes de que éste lo dejara convertido en una tea humana. Sin embargo, no había otra salida. Si ahí había de terminar, así sería. Además, suspendido como estaba
de los maderos, sus brazos empezaban a flaquear. Así pues, se encomendó a los dioses. Dedicó un último recuerdo a la mujer en la que quizá pudo haber encontrado una esposa, y cargó de fuerza sus doloridos músculos una última vez para impulsarse al entablado. Pero justo en el instante antes de hacerlo, el trueno más violento y ensordecedor que jamás Finn hubiese sentido sacudió de tal modo la torre que ésta pareció a punto de desmoronarse. Aquello no era cosa de Toirén, dado que él también volvió la cabeza encapuchada hacia lo alto, y en el cielo era donde estaba la causa. Las estrellas habían desaparecido y no se distinguía nada en la bóveda del firmamento, sino una negrura que rivalizaba con la del propio druida. Un segundo trueno siguió al primero, y de inmediato comenzó a desplomarse sobre Tara algo que difícilmente podía describirse como un diluvio, sino más bien como una ola continua e inacabable que se hubiera desbordado desde las nubes, como un río que inundara los campos durante una crecida. Era algo inimaginable, inaudito, brutal, tanto que en solo unos momentos los incontables incendios de la ciudad menguaron hasta casi extinguirse, y por las calles comenzó a correr un caudaloso aluvión que despertaba de su trance a los guerreros, ya libres de la insidiosa música del arpa, tanto que aquello no podría ser casual, ni tampoco natural. Mas no era la ocasión de maravillarse ante el fenómeno ni de buscarle una explicación, sino de aprovechar la increíble ventaja que aquella inesperada ayuda le otorgaba a Finn frente a un adversario que tenía en el fuego a su principal aliado. Con fuerzas renovadas se balanceó antes de saltar sobre las tablas, y con el propio rebote de sus pies se irguió al tiempo que desenvainaba su espada. Apenas podía distinguir a Toirén, apenas podía distinguir nada más allá de su propia mano, pero el druida tampoco lo veía él, y si bien, como ya esperaba, entre el espeso telón de agua pudo apreciar el resplandor que nacía en la punta de los dedos de su oponente, los rayos flamígeros quedaban ahogados antes de poder siquiera despegarse de sus manos. Sin aguardar un instante más, Finn confió en su instinto y se arrojó hacia adelante, y bajo su ímpetu cayó la figura encapuchada, cuyo rostro embozado tuvo entonces directamente bajo el suyo. Con un veloz movimiento soltó la espada para agarrarla de nuevo con la hoja dirigida hacia abajo, y empuñándola con las dos manos con toda la potencia que aún le quedaba en los brazos heridos, asestó un golpe que habría partido un árbol en dos. Sin embargo, alguna clase de sortilegio formulado por Toirén desvió su acometida, de modo que la hoja se hincó en el hombro en lugar de atravesar el corazón, y aunque el druida bramó de dolor, aún pudo ejecutar un amplio movimiento con el otro brazo que despidió violentamente a Finn contra la baranda de la torre, como si fuera un muñeco de paja. Al instante, el guerrero volvió a levantarse, dispuesto a rematar lo comenzado, mas de nuevo Toiré movió la mano con un ademán brusco
que por artes de la hechicería dejó a Finn clavado en el suelo, para luego expulsarlo hasta más allá del pretil, hacia una zambullida a las aguas que corrían a los pies de la torre. Confuso y aturdido, el jefe de los Vaisné braceó para ganar pie entre la furiosa corriente, pero sintió entonces que alguien lo levantaba por debajo de los brazos y pudo ver a Cailté y a Diarmaid, que habían conseguido llegar hasta él junto con el resto de los hombres. Está malherido, les informó. El grito de Finn quedó súbitamente acallado por un estrepitoso chirrido procedente del cielo. Cuando los guerreros volvieron la vista hacia lo alto, entre la densa cortina de agua, les pareció atisbar la silueta de alguna inmensa criatura alada que se cernía sobre lo alto de la torre, para luego remontar de nuevo el vuelo, acarreando una figura negra entre sus garras y perderse finalmente en la oscuridad. Muchos fueron los edificios destruidos por el fuego en Tara. Hubo villanos que perdieron sus hogares, artesanos y mercaderes cuyos talleres y comercios volaron en cenizas, y considerable fue el número de los guerreros de la Fiana, tanto de los Morna como de los Vaisné y otros clanes menores, que perecieron calcinados o sepultados bajo los escombros, incluso quizá algunos ahogados por la tromba de agua. Pero la ciudad aún existía. El alto rey se encontraba sano y salvo. Ningún paisano había perdido la vida, y sobre todo habían derrotado al druida oscuro Toirén el Incinerador. Cierto era que había logrado escapar con vida, pero su reinado de terror había terminado, pues ahora sabía que existía un digno rival para él. Su poder ya no era incontestado, y en adelante debería ser quien temiese a aquellos a los que antes había contemplado como simples gusanos a su merced. Y todo aquello había sido obra de un solo hombre. 2 capitanes de la Fiana y 10 guerreros dieron testimonio de cómo Finn Mac Cumjail, en solitario y sin ayuda, se las había bastado para vencer a un enemigo tan potente que se había reunido a toda la nutrida hueste del alto rey para hacerle frente. Solo él lo había logrado, mas para su desgracia no podía explicar cómo, no solamente porque no deseaba comprometer a Saad, sino también porque en realidad ignoraba cómo lo había hecho Saad. Pero si de algo estaba seguro, era de que aquella mujer era mucho más de lo que ella misma confesaba, y pese a ello no quiso de ningún modo violentar su silencio, fuera lo que fuese lo que ella ocultaba y fueran cuales fuesen los motivos por los que lo hacía. Ya iría desvelándose si ella así lo decidía, pues había aún algo más de lo que estaba seguro. En aquel momento, colgado de la plataforma de la torre, sintiéndose a las puertas de la muerte, había lamentado una sola cosa: no poder disfrutar de una vida junto a aquella joven que se había enterrado en lo más profundo de su corazón. Y sintiendo ahora que gozaba de una nueva oportunidad, quiso cumplir
aquel único anhelo. Por su parte, Nimue recordaba con cuánta añoranza su madre había suspirado por la vida que no pudo llevar y que le había entregado por entero a ella. Ahora la hija había encontrado a su propio conal y decidió que habría sido un insulto a la memoria de Edaín elegir una soledad que, en su caso, no servía a ningún propósito. El mismo día en que se celebraron los esponsales de Fin y Sab, 2 lunas después del ataque del incinerador, el líder de los Baisné fue proclamado Rai Fenid, caudillo de la Fianna. Gol Mac Morna fue el primero en hincar la rodilla y jurar lealtad a quien se había revelado legítimamente como el protector supremo del alto rey. Mas se hubiera dicho que los dioses se divertían torciendo los caminos de los humanos, de no haber sido porque, siendo la propia Nimue una semidiosa, habría elegido para sí misma un camino más llano, un comienzo más tranquilo y venturoso para su matrimonio. Aún no había terminado el suntuoso y multitudinario festejo con el que Tara homenajeaba por partida doble a los recién casados y al nuevo líder de la Fianna, cuando se presentó un explorador al servicio del alto rey que regresaba del norte, y sus noticias no podían ser más funestas. Hordas de norteños hostiles avanzaban sobre la marca del reino, anunció el emisario, y tal vez sea solo un rumor, dado que no he encontrado a nadie que lo haya visto con sus propios ojos, pero se dice que quien cabalga a su frente no es otro que el druida oscuro. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de La Dama del Lago contra los dioses antiguos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.